Dos organismos nombró Banco Central y ANSES como principales deudores de la Argentina. ¿Van a cambiar la edad jubilatoria? A ver, la reforma jubilatoria no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si usted antes no reforma el sistema laboral. A ver, Bien. el kirchnerismo hizo un montón de aberraciones. Una de las aberraciones que hizo fue dar jubilaciones sin aporte. Correcto. Entonces, usted tiene un pozo de donde saca el dinero, que era el que habían aportado todos los aportantes a lo largo de su vida. Entonces, ahora usted, duplicó la cantidad de manos y a usted le va a quedar la mitad. O sea, ese es uno de los problemas que generó el kirchnerismo. Otro problema que generó es que cuando se expropiaron las AFJP, los fondos lo usaron para financiar cosas no rentables. Yo recuerdo, escucharlo, no sé, al chanta de Bocio un día diciendo, no, bueno, pero tenemos un retorno del 16% y la inflación era casi 30%. Es decir, en términos reales era negativo el retorno. O sea, esa forma de engañar a la idea, de engañar a la gente con la ilusión nominal. Yo entiendo que son temas que quizás no son fáciles, pero mentirle a la gente, o sea, 16% de retorno con la inflación que iba viajando al 30%, era una estafa. Pero no solo eso, usted tiene, prácticamente el 40% del mercado formal, del mercado de trabajo en el sector informal. Entonces, por eso hay que avanzar en la... Usted primero tiene que avanzar en la reforma laboral. ¿Para qué? Para que el sector informal se formalice. Entonces, usted prácticamente va a poder duplicar los aportes. Los aportes. Entonces, esa es una forma de mejorar las jubilaciones. O sea, mejorarla honestamente. El titular de ANSES, Mariano Loceros, dijo que se viene una reforma, se va a analizar o se va a presentar una reforma previsional donde se incluía, por supuesto, la suba de la edad de jubilatoria, que es la que se está hablando hace mucho, y desde ya el tema de los aportes. Eso, se corre por cuenta del titular de ANSES. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema previsional... ¿Y cómo arreglas el problema laboral? El problema laboral no puede ir por el tema previsional. ¿Y cómo lo arreglas? ¿Cómo blanqueas el 40% de la economía en negro? Bueno, de hecho nosotros estamos llevando a cabo muchas medidas para flexibilizar el mercado laboral. Desde las que mandamos en la ley bases hasta cosas que están, en el decreto 7023. Es decir, todas cosas que facilitan la contratación de trabajo, y estamos también, trabajando fuertemente en blanquear el mercado de trabajo para que la gente pase a tener un trabajo en el sector formal, pero que tener un trabajador no sea un problema. Entonces, cuando usted recompone esa situación, es mucho más urgente hoy pasar a la economía formal los informales. O sea, eso a usted le permitiría duplicar los recursos y automáticamente usted puede duplicar las jubilaciones. Entonces, me parece que ese es un problema, más interesante a resolver, porque eso a usted después le permite ver cómo tiene que recalibrar el resto de las ecuaciones. ¿Cómo, usted va a recalibrar la ecuación dinámica si no tiene calibrada la ecuación de inicio? Y la jubilación va a ser en función de los aportes. Exactamente. Me voy a la política. Relación con Macri. De hecho, le escribí el otro día para desearle feliz cumpleaños, el 8. ¿La relación con Mauricio Macri es la misma que con Jorge Macri? No. ¿Por qué lo sacaron a Marra? A ver, el tema de Ramiro es una cuestión distrital. Es decir, voy a explicar varias cuestiones para que más o menos se entienda. El gobierno tiene tres líneas de acción, por decirlo de alguna manera. Hay una línea que es la gestión, hay una línea que es la línea política y hay una línea que es la batalla cultural. Esas son nuestras tres líneas de acción. Se imaginará que, yo me ocupo de la línea de la gestión y de la batalla cultural. Dicho esto, en la gestión yo me ocupo de temas nacionales. O sea, yo no, es más, por una cuestión de federalismo, yo no me meto con las provincias. Por lo tanto, tampoco me meto con la cuestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde está la cuestión de por qué se lo expulsó a Marra del espacio. O sea, se lo expulsó, la cuestión política la maneja mi hermana. ¿Sí? No solo mi hermana, en esto está involucrado Guillermo Francos, está, involucrado Santiago Caputo, ¿sí? Ese es básicamente el ala que se ocupa de la política.
Dicho esto, Ramiro sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio de la libertad avanza en la ciudad. Y cuando votó a favor de un presupuesto que implicaba aumento de impuestos, que es en contra a la filosofía que nosotros digamos, postulamos, bueno, digo, lo ejecutaron. Es decir, ¿por qué? Porque no, digamos, nosotros no podemos avalar una suba de impuestos de ninguna manera. Me llamó la atención la palabra, lo ejecutaron. Esa parte de la batalla cultural también. Obvio, claro. Sí. Digamos, no, aparte, digamos, Sí. digamos, o sea, dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno, sí, tiene una guillotina. Sí. Usted, o sea, hace cosas en contra a los parámetros que nosotros defendemos, guillotina. ¿Imaginan una elección en conjunto con el PRO o por separado? Yo creo que están dadas las condiciones para que, digamos, los espacios se vayan juntando. De hecho, hay muchos intendentes que están sumándose a la Libertad Avanza, hay muchos legisladores que se están sumando. Yo creo que con el paso del tiempo usted lo que tiene, una economía que está creciendo fuertemente, la inflación cayendo, la pobreza, digamos, en la frecuencia mensual medida por la Universidad de Tintela, por Martín González Rosada, de 57% la bajamos a 36%. Es decir, bajamos 21 puntos la pobreza, o sea, sacamos casi 10 millones de personas de la pobreza. En ese contexto, ¿sí?, donde sigue bajando la inflación, donde siguen subiendo los salarios reales, donde siguen subiendo las jubilaciones, donde a la gente le va muchísimo mejor, no por nada hoy, digamos, estamos en niveles de popularidad récord y tenemos intención de votos de el orden de entre el 45 y el 50%. La realidad es que si estuviéramos todos juntos los que defendemos la seguridad de la libertad, estamos para hacer una elección hoy de 55%. Es decir, sería ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo. Bueno, hay algunos que prefieren priorizar sus negocios locales en lugar de la causa de terminar con el populismo. Yo no me voy a cansar de dar esta pelea por terminar con el populismo, pero requiere grandeza y pensar en Argentina y no en la caja. ¿Puedo volver al tema dólar? Al que quiera, ese me divierte mucho. Pero el fin de semana hablando con un empresario del sector automotor, me marcaba esto que yo te contaba. Con este valor de dólar y con las importaciones casi libres que están, lo que me decía, muchos van a terminar cerrando porque no puedes competir. ¿No te preocupa? A ver. Salida del sector automotriz en general, ¿no? A ver, primero, si pretenden tener los retornos que tenían antes, esta economía cambió. Bien. Es decir, esta no es una economía que generaba dos tipos de protección. Esta economía generaba dos tipos de protección. Un tipo de protección lo generaba directamente por barreras. Claro que sí, sí. Y el otro tipo de protección lo generaba con un tipo de riesgo país estratosférico que hacía no solo que los salarios de los argentinos fueran miserables, sino que además hacía que los pocos que quedaban tuvieran retornos enormes porque había poco capital. Entonces, van a tener que competir, van a tener que bajar los retornos, se van a tener que acostumbrar que Argentina entró en un sendero que va a ser investment grade en X años, no sé cuánto, pero si nosotros seguimos sosteniendo el equilibrio fiscal, la relación deuda-producto es continuamente decreciente. Consecuentemente, usted lo que tiene es que el riesgo país inexorablemente se va a desplomar. Entonces, y ese es, o sea, ¿se quieren adaptar a ese mundo? Se adaptan. Si no se adaptan, van a quebrar. Ahora, ¿qué pasa si quiebra? Vamos a hacerlo más fácil para que... Porque, ¿qué pasa si quiebra? ¿Eso qué significa? Que usted entonces ahora estaría comprando autos más baratos. Bueno, en primer lugar tendría gente en la calle. Ahora vamos a ver si hay gente en la calle. Porque eso es con lo que presionan. Entonces, usted para que no esté en la calle, entonces me está proponiendo que yo emita, devalúe, le baje el salario a todos, entonces hacer los salarios tan miserables que entonces todos puedan trabajar. Y así le rompo la cabeza a los productivos. O sea, si usted se esfuerza y todo, o sea, usted le van a reventar el salario para financiar
digamos, al sector improductivo, o sea, para proteger a un sector. Bueno, mira, a ver, sigamos con esta idea. Entonces, cuando yo miro esto, a mí, yo me quedaría, ahora estoy ahorrando plata, porque me saldría más barato. Bueno, esa plata, ¿qué voy a hacer? La gasto en otro lugar, genero puesto de trabajo ahí. La ahorro y se invierte, bueno, digo, genera puesto de trabajo en otro lado. Digo, ahí se van a tener que acostumbrar que van a tener que vivir con un tipo de cambio real más bajo. Digamos, la moneda argentina se va a apreciar, Sí. se va a apreciar, se va a apreciar. Digamos, pero lo que pasa es que en Argentina, como siempre vieron la historia cambiada, no están acostumbrados. Agarre el caso de Japón. Cuando empezó la estabilización, ¿a dónde estaba el tipo de cambio? Estaba en niveles estratosféricos. Usted necesitaba, creo que en un momento eran como 600 o 700 yenes para comprar un dólar. Hoy necesita 150. Entonces, digo, eso se puede hacer. O sea, y Japón está estancado, básicamente, digo, por las ideas keynesianas, ¿no? Digo, o sea, ahí el chanta de Krugman no va y se retracta de todas las pavadas que propuso y los terminó ahogando. Pero no importa, eso es otra parte. Lo que digo es falso que cuando un sector ineficiente desaparece, usted pierde puesto de trabajo. No, se van a ir a otro lugar donde van a ganar más. Y yo le digo, se viene una economía fuerte en servicios. ¿Y sabe cuál es el sector que más empleo genera? Sí, servicios. Servicios. Sí, obvio. Entonces no va a haber un problema de falta de laburo. Y usted lo que va a tener es, como se lo dije antes, una oleada de dólares que van a venir del petróleo, del gas, del litio, del uranio, y quiero hacer un punto ahora con el uranio, el cobre, ¿sí? Y todo lo que tenemos en el sector agropecuario. Muy importante, uranio. ¿Por qué menciono el uranio? Porque el uranio es lo que usted necesita para los reactores nucleares. En materia de energía nuclear, estos reactores modulares, que es lo que anunció Damian Reidel, junto a Grossi, a Rafael Grossi, Sí. nosotros estamos 7 años avanzados respecto al resto. ¿Por qué? Porque el resto, digamos, había dejado esta tecnología de lado. Entonces nosotros estamos 7 años avanzados en la capacidad de generar reactores modulares. Esto no solo es importante porque vamos a poder exportar estos reactores, que son los ACR300, sino que además son de suma utilidad para lo que estamos apuntando en los servidores de inteligencia artificial. Usted necesita de mucha energía. Entonces nosotros necesitamos generar mucha energía y escalable. Por eso estamos trabajando con los reactores nucleares.